Muy bien. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Permítame leerles el texto iniciando en el versículo 1. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes, los no judíos, en oración. Sin duda, se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos el plan divino, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medios y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios. Así que les pido que no se desanimen a causa de ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Muy bien, de nuevo, buenos días a todos. Yo creo que todos me conocen, pero por cualquier cosa, mi nombre es Dani y definitivamente le debemos de dar gracias al Señor por este nuevo día que nos ha dado. Un nuevo día donde nos podemos reunir como creyentes. Un nuevo día donde nos podemos reunir como su iglesia. Tal vez usted ha escuchado de mi parte hablar sobre los puritanos. Los puritanos fueron un movimiento de cristianos con teología reformada o reformadores de Inglaterra que vivieron entre el siglo XVI y el siglo XVII. Y fundamentalmente lo que buscaban era la purificación de la iglesia, en ese caso la iglesia de Inglaterra, de las prácticas que consideraban que la iglesia estaba haciendo y que eran no bíblicas. Pero a mí me gusta la manera en que estos puritanos meditaban sobre lo que es cada día nuevo, cada nuevo día. Se escribe de parte de ellos que cada nuevo día era una pequeña resurrección diaria que Dios concedía a vivir nuevamente para Él. Era un regalo, una oportunidad nueva para hacer las cosas según los propósitos de aquel que los había creado. Ellos no veían el despertar simplemente como una rutina, como puede ser que pase para todos nosotros, que abrimos nuestros ojos y decimos, estoy despierto otra vez, sino como un recordatorio de la gracia de Dios y del propósito detrás de esa gracia: vivir para su gloria. El Salmo 3, versículo 5 dice: me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar, porque el Señor me sostiene. Es un regalo de Dios. El Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor. El Señor hizo el día. Regocijémonos y alegrémonos en Él, en Él. Cada día nuevo es un día para crecer más en santidad. Y ese es el llamado que Jesús hizo a todos nosotros como discípulos. Que si alguien quiere verdaderamente ser un discípulo suyo, nos dice, que se niegue a sí mismo y que lleve su cruz cada día
y que lo sigamos. Charles Spurgeon, un predicador en Inglaterra también, pero del siglo XIX, heredó este pensamiento de los puritanos. Y él decía: si Dios te ha permitido ver la luz de otro día, es porque todavía tiene un trabajo para ti. Y hay un propósito detrás del propósito principal de esta enseñanza que arrancó la semana pasada. Y es que nosotros aprendamos es verdaderamente vivir. Cuando nosotros entendemos bíblicamente en cómo cumplir los propósitos detrás de aquel que nos creó, de aquel que hizo el día nuevo, los propósitos. Y Spurgeon lo pone bastante claro. Si Dios te ha permitido ver la luz de otro día, es porque todavía tiene un trabajo para ti. Que el Señor nos permita ver esta realidad esta mañana. Como ya les recordé, esta es la segunda parte de una enseñanza que empezamos la semana pasada. Está en el canal de YouTube, probablemente, si alguien se quiere poner al día. Hoy vamos a tomar ciertos de los puntos de la semana pasada y los vamos a mezclar con puntos nuevos de esta segunda parte. Y yo les decía que la semana pasada para mí era claro que Pablo tenía una intención en este pasaje, y era hacer una conexión o un vínculo directo entre y la importancia del rol de los gentiles en la iglesia según el plan eterno de Dios. Básicamente Pablo está hablando sobre su vida, está hablando sobre su llamado, está hablando sobre su ministerio, sobre el por qué hace las cosas, sobre cómo hace las cosas, y el propósito principal es que la iglesia, compuesta ahora entre judíos y gentiles, entienda que así como él, ellos deben de hacer. Y es por medio de esto, por medio de este testimonio, que la semana pasada empezamos a nombrar espirituales verdaderos que definen no solo al creyente, sino como consecuencia la verdadera iglesia de Cristo. O sea, algo que Pablo ha dejado tremendamente claro es que tanto judíos como gentiles, y con esto abarcamos a todo el mundo, son parte de una sola nación, un solo cuerpo, una sola familia de Dios, un solo templo espiritual. Y lo que nosotros estamos llamados a hacer y a hacer no es algo que quedó en el aire, como si nosotros tuviéramos que adivinarlo, o quedó sin responder de parte de Dios o sin dirección. Dios nunca ha creado nada que no haya expresado el propósito del por qué lo ha creado. Y eso obviamente nos incluye a nosotros. Él ha sido explícito con cuál es su plan, propósitos detrás, de acuerdo a su buena voluntad. Algunos versículos que habíamos estudiado la semana pasada que nos fundamentan mejor esta verdad. Y trate de nuevo de redefinir esto que usted entiende como vida, esto que usted entiende como lo que es el propósito de un nuevo día, para que de nuevo cuando usted abra sus ojos no simplemente piense que es que de esto es lo que tenía que pasar, sino que entienda la gracia de Dios derramada en su vida y la gracia de Dios derramada para cumplir propósitos en ese día específicamente. 2 Corintios 5:15 dice que Él, Cristo, murió por nosotros, por su pueblo, que los que viven ya no vivan para sí. Hay un propósito claramente explícito. Los que están vivos ya no viven para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Lo hemos estudiado hace unas semanas cuando estábamos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 10. Nos explica que todo esto que hemos recibido por gracia, por medio de la fe, no porque nadie ha hecho nada, para que nadie se gloríe, todo esto iniciado por Dios, cuando estábamos muertos en nuestro Dios, vino por nosotros, nos convierte en personas que somos hechura de Dios, dice el versículo 10 del 2, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Lo hemos mencionado, ocúpense en su salvación con temor y temor. Se explicaba que cuando Pablo habla de ocuparse de la salvación, no significa hagan para salvarse y háganlo como con miedo y con temblor de que tal vez no lo van a lograr. No, Pablo está diciendo, ya la salvación es de ustedes, ahora que eso es de ustedes, ocúpenla, úsenla, establecido. Dice el versículo 13, porque Dios es quien produce tanto en ustedes el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Esto nos ocupamos, vivimos de acuerdo a este propósito, sabiendo que es algo que Dios ha iniciado y que nos va a dar lo necesario para cumplir su voluntad. Primera de Pedro 2, 9. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Cuando usted abre los ojos en la mañana, esto es una promesa para usted. Usted es una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Pero el error sería quedarse nada más ahí. Abrir los ojos, reconocer que usted es esto en Cristo Jesús y no entender que todo esto es para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y esto es por medio no solo de nuestras palabras, sino por medio de vidas que reflejen los propósitos de Dios para nosotros. Pablo dice en el versículo 8 del texto de hoy, de todos los creyentes, dice: que él menciona. Y creo que cuando Pablo dice esto, ¿verdad?, que recibí esta gracia, se está refiriendo a dos tipos de gracia, que tal vez no lo expresa de esa manera, pero yo lo puedo ver en el texto. Hay dos tipos de regalos inmerecidos que Pablo proclama por medio de él. Uno es que él puede estimar lo incalculablemente rico que es estar con Cristo. Y eso no puede pasar a menos que haya un regalo de gracia que le abra los ojos a las personas, donde usted ahora ve ese mayor tesoro por el cual usted está dispuesto a vender todo y comprar ese campo donde está el tesoro. Por gracia, no por obras, ha recibido este paquete de parte de Dios. La capacidad de disfrutar y de ver y de crecer con las incalculables riquezas de Cristo en él. Pero el texto también nos habla de una segunda gracia, de otro regalo inmerecido, que es servir al Creador de todas las cosas y predicar a las naciones sobre él. Entonces no es solo recibir un paquete, sino compartir esto que me ha sido dado. Esa es la gracia de Dios. Un pésimo entendimiento de lo que es la gracia de Dios es creer que el objetivo de la gracia o el fin último del regalo de Dios soy yo. Es decir, vivir por la vida, levantarnos en las mañanas y decir: yo soy un recipiente de la gracia de Dios y gracias, porque ese es el fin del camino. No. Según el testimonio del apóstol Pablo, la gracia que Dios nos ha dado no es para que nosotros seamos el final del camino, sino simplemente el medio por el cual esa gracia ahora sirve los propósitos que Dios ha establecido para la iglesia. Jesús dijo: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Jesús en Mateo 28 no les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, para darles a ustedes un regalo de gracia. Nos vemos pronto. No, ustedes han sido ahora recipientes de mi gracia y han sido transformados en mis discípulos, para que ahora como discípulos vayan a todas las naciones y les enseñen a obedecer.
no solo les digan, obedezcan, sino les enseñen a obedecer. Eso es por medio de vivir vidas que reflejan lo que Jesús vivió y por medio de eso hacer verdaderos discípulos. Y esto solamente por la gracia de Dios. De este evangelio, dice Pablo, llegué a ser. Y esta es la verdadera tarea de la iglesia. Esta es la verdadera iglesia. Y así tiene que verse la verdadera tarea de la iglesia. Puede ser que nosotros hayamos sido confundidos por medio de vivir a donde usted haya crecido y no tengamos claro de qué es o qué es la iglesia verdadera o qué se supone que define lo que es la iglesia verdadera. Déjeme darle algunas cosas para que usted lo tenga un poquito más claro. Cosas que no son la iglesia verdadera. Número 1, no somos un edificio. La iglesia no es un edificio, ni la identidad se construye sobre el edificio. Si usted creció en algún contexto parecido al mío, sin que alguien... Cuando usted pasaba por una iglesia muy grande, usted probablemente inmediatamente pensaba, wow, esa iglesia tiene que ser buena. Porque si el edificio es tan grande, tan chiva, tan mucho más grande que la otra que está en aquí, al tamaño del edificio en la que se reúne. Tampoco la iglesia es un centro de entretenimiento que tiene un tono religioso. Es decir, la iglesia no es un lugar que debería de brillar por medio de sus shows y de sus conciertos o de un montón de experiencias diseñadas principalmente para atraer la gente. Ahora, con esto no estoy diciendo que tenemos que ignorar la manera en que Dios hizo los corazones. A las personas les gusta la música, hay ciertas cosas que nos hacen estar más cómodos para poder aprender mejor. Eso no está mal, pero definitivamente no son marcas exclusivas. Es decir, esto no es lo que define lo que la iglesia de Cristo es. Nosotros en Casa Vida no deberíamos de pensar jamás que somos mejor iglesia ahora que tenemos aire acondicionado que cuando nos reuníamos debajo de los almendros enfrente de la playa. Porque nada de esto es la iglesia de Cristo. No somos exitosos basados en los números. Es decir, un corazón confundido es el corazón que cuando ve a su alrededor y dice, wow, qué montón de gente hay en esta iglesia definitivamente tiene que ser buena. Le decía yo a los gringuillos hoy en la mañana que curiosamente las iglesias más grandes de los Estados Unidos también son las iglesias más malas de los Estados Unidos. No somos mejores por tener celebridades o personas exaltadas en nuestra congregación. Un teólogo ya muerto, R.C. Sproul, advierte: cuando la iglesia se organiza alrededor de personalidades, inevitablemente pierde su centro en Cristo. Y lo habíamos estudiado cuando hablamos sobre la primera carta de Pablo a los Corintios. Están distraídos porque dicen que uno es de Apolos, el otro es de Pedro, el otro es de Pablo y otros son de Cristo. Es decir, qué enredo. Y eso es por levantar las personas a lugares que nadie debería de tener. Y en el momento en que la iglesia empieza a creer que eso es lo que lo hace una iglesia, entonces pierde a Cristo de estar en el centro de ese lugar. Y todos conocemos esas iglesias, tal vez, si usted ha caminado ya un tiempo dentro del mundo cristiano, donde las personas, al final de cuentas, hacen y confían a ojos cerrados en lo que sea que ese pastor diga. Y sus ojos no pasan a través del pastor para poder ver las escrituras. Ahora es diferente porque el mismo Pablo, y yo les diría, no me atrevo, ¿verdad? Pero Pablo dice, sean como yo, véanme a mí, sean como yo. Pero el ejercicio de Pablo no es a ojos cerrados sean como es el pastor, sino vean al pastor y vean la relación del pastor con Cristo para nosotros ahora poder ver en la vida del pastor algo que queremos imitar, que es algo que viene de Cristo. Tampoco somos una iglesia
que está llamada a tratar que las personas se sientan mejor consigo mismas. Si usted no debería venir aquí a la iglesia con la esperanza de que lo que Dani vaya a decir me haga sentir bien a mí, porque ni siquiera ese es el ministerio de la palabra y ni siquiera ese es el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es ponernos enfrente de un espejo para que nosotros podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero también nuestro pecado. Y cuando nosotros vemos nuestro pecado, no se siente bien. Pero es bueno poderlo ver, porque como dice Santiago en su carta, sería el que ahora puede ver su pecado por lo que el Espíritu Santo lo deja ver, da media vuelta y no hace nada al respecto. Entonces, qué bendición cuando usted sale de la iglesia sintiéndose mal porque el pastor habló de un montón de cosas que usted puede ver que son pecados de su vida, porque ahora ya puede hacer algo al respecto con ellos a través del Espíritu de Dios. Entonces, definitivamente no somos un lugar que está abriendo las puertas para que la gente salga de aquí súper feliz y sintiéndose súper cómoda con todo lo que ellos son. Tampoco somos proveedores de servicios. Y no somos definitivamente solamente un evento dominical. Que sí somos, de acuerdo con las palabras de Pablo, somos un pueblo redimido de Dios. Somos esa comunidad de personas que Dios ha salvado por gracia mediante la obra de Cristo y que ahora le pertenecemos a Él. Somos un solo cuerpo espiritual, donde Cristo es la cabeza y cada creyente es miembro, unido a Él y unido a los demás. Somos una familia de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Así se describe en la Biblia. El Evangelio crea esta realidad radicalmente hermosa en nosotros. Y así lo describe Pablo en los pasajes de hoy. Somos beneficiarios. Y vean como, aunque no siempre es la palabra misma, pero todo apunta a que es algo que es una sola cosa, y que está dada para que se disfrute en la unidad de ese un solo cuerpo. Ese es el contexto en el que Pablo está diciendo estas cosas. Beneficiarios de la misma herencia, Cristo mismo, ¿verdad? Si hay algo que nosotros hemos heredado, que es lo que nosotros estamos llamados a atesorar, es a Cristo mismo, no a las cosas de Cristo, porque las cosas de Cristo, sin ver a Cristo como un tesoro, no son nuestras. Hoy en la mañana estaba hablando con los chiquillos míos sobre esta verdad. Nuestro gran tesoro es Jesús. Cuando nosotros pensemos en los tesoros de Dios, a todos nos pasa. Empezamos a hacer un listado de vida eterna y cosas de aquí y la que de allá y cositas así. Pero esas son las cosas que vienen con el verdadero tesoro. Ese verdadero tesoro, esa herencia maravillosa, es Cristo mismo y lo que Dios ha hecho en el Hijo, que al ser parte del Hijo ahora hace con nosotros. Miembros, dicen, de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Jesucristo mediante el Evangelio. Y mis hermanos y mis hermanas, y esto se los digo de verdad, no de manera rara ni regañando, sino verdaderamente abriendo las puertas de mi corazón y de las personas de la iglesia. Si usted es alguien que ama la herencia de Dios y ama las promesas de Dios, pero no ama el cuerpo de Dios, hay que revisarse. Hay que revisarse. Hay algo que es bueno de escarbar y de profundizar a ver de dónde viene. Puede ser que tal vez usted que fue parte de una iglesia, a mí me pasó, ¿verdad? Fui parte creciendo de una iglesia que no enseñaba la Biblia y maltrataba el corazón, no amaba los corazones de las personas. O no sé cuál pudo haber sido su experiencia. Porque lo que es claro para mí, y me parece que es confirmado por toda la Biblia, es que el beneficio que recibe la nación de Dios es uno. Y que aunque Pablo lo menciona, misma herencia, mismo cuerpo, mismas promesas,
usted no las puede separar. Usted no puede tener la herencia de Jesús y las promesas de Jesús sin ser también parte del cuerpo de Jesús. De aquí que todos tenemos que orar para ver si hay algo dentro de nosotros que nos evita amar la iglesia de la misma forma en que amamos las promesas, de la misma forma en que amamos la herencia que Dios nos ha dado. Y de verdad yo me dispongo, y sé que hay hermanos que estarían dispuestos a hablar con usted para sanar cualquier herida o dar entendimiento sobre cómo la iglesia local es parte de esta herencia que viene unida a las promesas y a Cristo mismo. Y todo gracias a la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y de esto hablábamos también la semana pasada, que se traslapa con mucho de lo que tenemos hoy. Es importante el saber quiénes somos, para luego, sobre ese lugar, como punto de partida, la claridad de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús ha limpiado y ahora ha llenado, que podemos practicar buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2:10 de nuevo. Y este es el orden mental, que nos lleva a los mismos puritanos, según lo que mencioné al inicio. El día es un regalo, es una oportunidad nueva para hacer las cosas según los propósitos de aquel que nos ha creado. El despertarse no es simplemente algo que se supone que tiene que pasar, no es algo rutinario con estas verdades frescas en nuestro corazón, sino es como un recordatorio de que de verdad cuando abrimos los ojos decimos: Señor, gracias. Wow, creaste un nuevo día y me diste vida un día más. Gracias, Señor, por este regalo. Y gracias, porque ni siquiera es como que tengo que levantarme a ver qué ha sido claro en darme un propósito: vivir para tu gloria. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea para vivir por ese evangelio. Spurgeon, igual en el siglo XIX, escribió: cuando entendemos el misterio de Cristo, comprendemos la grandeza del evangelio. Conforme nosotros más tomamos tiempo durante nuestro día para entender esto que Pablo describe como un misterio, que como les dije la semana pasada, se refiere a algo que antes en el Antiguo Testamento no era tan claro. Para que usted tenga un ejemplo, ellos sabían que iba a venir un Mesías, pero no sabían que ese Mesías iba a ser Jesús de Nazaret, por ejemplo. Entre más tiempo nosotros dediquemos a pensar en este misterio, en quién Jesús es, en por qué vino, en por qué lo necesitábamos, en si nosotros teníamos algo para merecerlo, si nosotros pudiéramos hacer algo como para agregarle, conforme nosotros entendamos este maravilloso regalo que nosotros recibimos sin merecer en Cristo Jesús, más comprenderemos, dice Spurgeon, la grandeza del evangelio, la grandeza de lo que ha pasado y de las razones de lo que tenemos que hacer por lo que ha pasado. Y todo esto sigue dándole forma a este modelo o a este llamado para la no sirve por intereses personales, sino por los intereses de alguien más. Entonces, no solo hemos sido creados con un propósito específico, sino que estos propósitos específicos nunca deberían de buscar servirnos a nosotros, en caso de que los torzamos, sino servir a alguien más. Y Pablo, me parece que lo deja claro en tres intereses, si me permiten decirle así, que deberían de reinar el corazón de todo lo que hace la iglesia. El versículo 2 dice:
sin duda se han enterado del plan de la gracia. Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer, Él, mientras leen estas palabras mías, ustedes entienden que así es la vara. Es decir, no se trata de ustedes, se trata de todos los demás. Ese misterio, otra generación no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado de nuevo por el Espíritu. ¿A quiénes? A los santos apóstoles y a los profetas de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer interés que debería de reinar en el corazón de la iglesia? Los intereses de Dios. Nunca los nuestros. Los intereses de Dios. Y de nuevo, todo esto le da orden a la forma en que nosotros tenemos que vivir. Usted no debería de vivir una vida donde lo que reina sea cumplir sus propósitos, sino los propósitos de Dios. Básicamente, Pablo una vez más reafirma, no solo al principio del versículo 1, cuando se describe como prisionero, que ya habíamos hablado de eso bastante la semana pasada, como un enviado, como un administrador de los bienes divinos. Entonces, las palabras que aparecen ahí, número 1, apóstoles, se los he explicado varias veces, significa simplemente un enviado, un mensajero, alguien que ha sido escogido con una tarea específica. No significa nada más. La única distinción entre los apóstoles como mensajeros que podríamos encontrar en la Biblia es que unos fueron apuntados por Jesús, que son los apóstoles de Cristo, y el resto simplemente son mensajeros. Aún así, en el contexto de la enseñanza, Pablo se está describiendo a él, entonces está hablando de un apóstol de Cristo, y lo que está diciendo es que él simplemente es un escogido por Dios para ser enviado a decir algo que alguien más dijo, que en este caso es Cristo su Señor. Nada más que eso. Él no está hablando de que él tiene un poder especial. Él no está hablando de que él va a llegar y dar una nueva que otros no podrían decir, o que Dios no ha dicho desde el principio. Porque si ustedes se ponen a ver en el texto de hoy, Pablo dice que de lo que él habla es lo mismo que Dios ha revelado desde el principio a todas las generaciones. Por ende, si el día de hoy usted visita una iglesia o escucha que allá viene el apóstol, ojalá que esta persona no se esté dando poderes especiales, y ojalá que usted no cometa el error de creer que esa persona está en un nivel más arriba que usted en ningún sentido. Lo que usted debería de esperar de esa persona es que esa persona no haga nada más que decir lo que ya dice la Biblia. También habla de profetas, y me gusta la manera en que Pablo lo escribe. Creo que Andrés apuntó a esto también, y si no me equivoco fue en el versículo 20, tal vez, del capítulo 2, apóstoles y profetas. Y Pablo está siendo intencional, y va a reforzar esto en el capítulo 4 también, al usar este orden, para dejar claro, pues, la piedra angular, bien descrita por Andrés, sobre el cual se construyen las fundaciones, el fundamento de la iglesia, a través de los apóstoles, y que cualquier cosa que se construya no tiene ni la autoridad de Cristo ni la autoridad de los apóstoles, es posterior. Por ende, según la definición de profeta, es aquel que viene a hablar el mensaje de Dios. Alguien que se acerca a usted y se describe como un profeta de Dios, no debería de hacer nada diferente que proclamar lo que ya Dios dijo, lo que Jesús dijo y lo que los apóstoles confirmaron a través del Nuevo Testamento. Ser un profeta no se trata sobre adivinar el futuro. El oficio de profecía en el Antiguo Testamento ni siquiera se trataba sobre adivinar el futuro. Los profetas
en un 5% de todas las palabras que se encuentran de los libros de los profetas y de las profecías del Antiguo Testamento, solo el 5% tenía que ver con algunos eventos futuros. Y al final de cuentas, esos eventos o se han ido cumpliendo o se irán a cumplir porque es lo que Dios dijo que dijeran. Pero el ejercicio de la profecía no se trata de adivinar el futuro, se trata de proclamar la verdad de Dios. Por ende, de nuevo, si alguien dice que es profeta, no es nada más que una persona que debería decir lo que usted claramente puede leer también en la palabra de Dios. No le crea a nadie que le viene. Hay una diferencia entre ser un profeta que proclama la verdad divino, que quiere atribuirse la gloria de Dios por medio de usar palabras bíblicas para hacerlo creer a usted que él puede ver un futuro. No. Y ahora dice, revelado por el Espíritu, dice ese versículo 5, a los santos apóstoles y profetas. Y entonces usted dirá, pero es que ese es el santo de Dios. Si usted lo escucha de por aquí o de por allá, es que ya viene el santo de Dios. Usted no es un santo también. Si no dice primera de Pedro en el 2:9 que usted es una nación santa. Entonces, ¿cuál es la definición de santo? Simplemente alguien que ha sido apartado para cumplir un propósito. Eso es el entendido que ha creado la institución de Roma sobre lo que es un santo. No, en la Biblia, una persona que es un santo es una persona que simplemente ha sido apartada por Dios para vivir de acuerdo a sus propósitos. Todo el pueblo de Dios son santos, porque eso es lo que significa. No significa nada más. No significa nada más que eso. Ahora, ¿cuáles son esos intereses del Señor? Pablo los deja muy claros. Dice, anunciar la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Es decir, eso es lo que hace uno como cristiano. Aquellos que hemos sido apartados por Dios con un propósito, lo que hacemos es dar a conocer la gracia de Dios. Dar a conocer la gracia de Dios. Contarle a las personas que en Cristo Jesús usted puede ser parte de su cuerpo, recibir su herencia, ser participante de las promesas del Señor. Y eso es todo. No hay que inventarse nada más. Es vivir bajo esta premisa y compartir estas verdades. Entonces, la iglesia, los intereses de Dios, lo que Dios le ha confiado. Eso es ser la iglesia del Dios viviente, el fundamento y columna de la verdad, según primera de Timoteo 3:15. Todo esto tiene que ver de nuevo con el ser que hablábamos la semana pasada, para después, desde ese lugar, hacer. Pablo habla sobre cómo nosotros buscamos los intereses de Dios, la administración de la gracia de Dios, así lo describe él. Es decir, que tengamos una vida que no está liderada por las iniciativas humanas, sino por un encargo recibido de Dios. Todo el ministerio cristiano, toda la vida de un cristiano, se trata de ser administrador, se trata de la mayordomía, es la palabra que también se utiliza. Ser un administrador de todo lo que Dios nos ha dado, de lo que Él le pertenece, de la gracia y de su evangelio. Eso es lo que la iglesia debería de administrar. No es un llamado a ponerse creativo. Deberían de tratar de que, veamos a ver cómo hacemos ahora la iglesia más chiva. Hagamos la iglesia más atractiva. ¿Cómo somos mejores que aquella iglesia y que la otra iglesia? No, abramos la palabra de Dios y veamos qué. ¿Estamos concentrados? Sí. Todo esto es de la carta de los Efesios. Para que ustedes vean que no hay nada que ponerse creativo. Vivir de una manera digna del llamamiento, la edificación y la madurez del cuerpo de Cristo, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, imitar a Dios, andar en amor como hijos de la luz, con sabiduría,
ser llenos del Espíritu Santo, una vida cristiana en el hogar, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, una vida cristiana que tenga que ver con un trabajo según como Dios nos manda a trabajar, vivir y batallar la guerra espiritual vestidos con la armadura de Dios. Y a veces, aunque todos estos pasajes que vamos a estudiar suenan muy bonitos, pueden sonar un poco ajenos hoy de la realidad. Por eso déjenme darle unos ejemplos de cómo nosotros somos llamados a vivir específicamente sobre lo que la Biblia dice, y alejados de andar inventando cosas o agarrar nuestra vida. En el matrimonio, ¿cuál es el patrón de la cultura? ¿Cuál es el patrón de la cultura en el matrimonio? La cultura moderna enseña que el matrimonio existe principalmente para mi satisfacción personal y mi realización emocional. Entonces, cuando esa satisfacción desaparece, se considera lo más normal terminar el matrimonio. Pero ¿cuál es el patrón bíblico? Que de nuevo, no estamos llamados a inventar qué hacer en el matrimonio. Claramente ha sido explícitamente revelado. El matrimonio es un pacto de amor sacrificial que refleja a Cristo y a la iglesia. Vamos a estudiar en Efesios 5. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ellos. Y vean que, por ella, y vean como Pablo habla. Así como Cristo, es decir, el modelo a nosotros seguir dentro del matrimonio no es el modelo de la cultura, no es el modelo de mis papás, no es el modelo de mis mejores amigos, es el modelo de Cristo. Nada que inventar. La crianza de los hijos, el patrón de la cultura. Muchos padres priorizan que sus hijos tengan éxito académico, éxito deportivo o éxito social. Aún así, eso desplaza. ¿Y cuál debería ser el patrón bíblico? La prioridad es formar el corazón en la verdad de Dios. Lo vamos a ver en Efesios 6:4. Críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, si usted llega, nada de eso. Porque el Señor, la única instrucción que nos dio a los padres con respecto a los hijos es: los criaste según la disciplina e instrucción del Señor. Y entonces algunos papás vamos a decir: Mazo, pero, es que vea, yo estoy seguro que si yo le metía mucho de usted, mucho de Dios a mis hijos, es decir, como devocionales en la mañana y después estar orando en todas las comidas y en la noche leer la Biblia y tal vez cantar una canción y traerlos todos los domingos a la iglesia y tal vez al grupo de jóvenes y también que fueran así como a la casa de los amigos donde sé que los papás también son cristianos, si hacía eso, de fijo él se iba a asustar y al final no iba a querer nada con usted. Y Dios le va a decir: entonces básicamente usted lo que me está diciendo es que usted tenía un mejor plan para sus hijos que el mío. Es decir, que yo, para que usted los administre, porque no son suyos, los decidió administrar en la... Digamos, Nico me contrata a mí en el restaurante y Nico me dice a mí: me voy a ir de luna de miel con Ali y usted se va a quedar en el restaurante un mes. Y lo único que tiene que hacer es servir estos platos de comida. Y entonces Nico se va. Y entonces Nico vuelve y hay un centro de llantas. Ya no hay un restaurante, hay un centro de llantas. Y yo le digo a Nico: Nico, es que vea, es que yo veía que aquí la gente, si yo les daba los mismos platos suyos, iban a huevar. Entonces al final, no sé, empecé como a negociar unas cosas y ahora vendemos llantas. Es decir, nadie hace eso en la vida. ¿Por qué lo hacemos con Dios? ¿Me entienden? Y así con cualquier otra cosa. En el trabajo o en la carrera, lo que sea que usted está haciendo, ¿verdad? En la universidad. Usted trata de definir quién usted es por el estatus que usted tenga, o por cuánto está ganando, o por qué tan realizado se sienta. En la Biblia dice: usted trabaja como si estuviera sirviéndole a Jesús, no importa lo que usted haga. Colosenses 3:23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, dice, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Y eso lo incluye a usted, en los negocios y todo lo que tiene que ver con dinero. ¿Cuál es el patrón cultural? Mucho éxito financiero. Y de ahí, por el éxito financiero,
Se justifica hasta si usted hace una cosita mala por aquí, una manipulación por allá, o una explotación por aquí, o ser deshonesto por allá. ¿Cuál es el patrón bíblico? La integridad delante de Dios es prioritaria. El Proverbio 11:1 dice, el Señor aborrece, dice, las balanzas que están adulteradas, pero aprueba las pesas que son exactas. Y así con la moralidad sexual, hay patrones culturales. Dios ha dado patrones sabios y buenos en la Biblia para cómo vivirla verdaderamente. Así en la iglesia también, para cumplir los intereses de Dios ante todos los demás. Algo más que vemos en el texto es que como resultado de cumplir los intereses de Dios, los segundos intereses que vamos a cumplir van a estar relacionados con las necesidades de los demás. En el versículo, ahora brincar aquí en diferentes versículos. De este evangelio, dice Pablo, yo llegué a ser servidor. No dice yo llegué a ser beneficiario, yo llegué a ser el último, el fin del camino, sino más bien algo que yo recibo para servir. Dice, versículo 1, por el bien de ustedes. Versículo 2, el plan de la gracia para ustedes. Versículo 8, la gracia de predicar a las naciones sobre las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos. Esa es la tarea. A ustedes. Los sufrimientos míos son para ustedes un honor. Si nosotros estamos aquí en la tierra para servir los intereses de Dios y como resultado natural de servir a Dios, vamos a servir los intereses de los demás, los intereses del pueblo. Ahora usted me dirá, bueno Dani, pero es que ni siquiera sabemos cuál es la totalidad del pueblo de Dios, es cierto. El mismo Jesús dice en Juan 10:16 que hay ovejas que todavía no son parte del rebaño de Él, pero que Él va a traer dentro de su rebaño. Pero ¿cómo trae Dios las personas dentro del rebaño de Jesús? ¿Cómo los agrega a su cuerpo? Si no es por medio de la proclamación del Evangelio, por vivir el Evangelio. Pero la razón de hacer esto no solo son los intereses de Dios, sino es también saciar las necesidades de los otros, de los otros que ni siquiera saben que las necesitan, pero que confiamos en Dios que por medio de lo que nosotros hacemos en obediencia a Él, aunque ni siquiera podemos ver el efecto que pueda traer, aunque no podamos entender del por qué lo está haciendo de esta manera, confiamos en el efecto que eso puede traer en las personas. Y a todas las personas entonces predicamos, a todas las personas los invitamos a Cristo, a todas las personas los servimos sin distinción, a todas las personas los amamos, amigos y enemigos, a todas las personas, por todas las personas. Y Pablo dice, y no se desanimen por todo esto que yo estoy sufriendo. Está en la cárcel, ¿verdad? No sabe si se va a morir. Todo es por ustedes, enfatizando de nuevo los intereses de los demás. Ya que estos sufrimientos míos, dice, son para ustedes un honor. Si ustedes deberían de sentirse bendecidos por esto que está haciendo por mí, porque el propósito de Dios es servirle a ustedes. En las palabras de John Stott, un teólogo que escribió un comentario sobre, dice, los sufrimientos de Pablo no deberían desanimar a los creyentes, sino confirmar la realidad del Evangelio. Es como si Pablo estuviera diciendo, no se desanimen por mí, decir los intereses de los demás. Leí una biografía de una pareja que se llamaban Martin y Gracia Burnham. Bueno, Gracia creo que todavía está viva. Ellos fueron misioneros en Filipinas. Martin era un piloto, se dedicaba a repartir bienes para otros misioneros en las diferentes islas. Y en el 2001 estaba visitando una de estas islas con su esposa como parte de su aniversario, cuando fueron secuestrados por un grupo de islamistas. Ellos fueron trasladados a otra isla donde estuvieron cautivos por más de un año.
Y mientras estuvieron ahí, obviamente sufrieron mucho, no solo caminatas por la jungla, hambre, enfermedades, amenazas constantes de parte de las personas que los tenían cautivos. Pero aún así, cuenta la biografía escrita por su esposa, en medio de toda esa dificultad, dice que los esfuerzos de Martín eran incansables con respecto a la actitud de su fe y la esperanza de poder alcanzar a otros de los que los rodeaban. Dice el testimonio de Gracia que Martín hablaba frecuentemente sobre Dios y que compartía el evangelio con cualquier hombre que le tocara vigilarlo. Dice que conversaba con sus guardias sobre Jesucristo, que les respondía preguntas sobre la fe cristiana, que trataba de mostrarles amor en todo momento, paciencia, aunque lo tenían cautivo, y que en algunas ocasiones se ponían de acuerdo entre ellos para orar por los que estaban alrededor en voz tan alta que todos pudieran escuchar y entender. Cuenta Gracia que conforme pasaba el tiempo, a veces hasta en horas de la noche, los guardias despertaban a Martín para que Martín les diera consejo espiritual sobre cosas que pudieran estar pasando en sus vidas. Dice que algunos de los guardias a la hora de la noche tenían que encarcelarlos y dicen que la manera en que los ataban era muy salvaje. Dice que entre ellos se peleaban para no encadenar a Martín por esa relación que refleja, esto es lo que yo creo, su compasión de los propósitos de Dios y de las necesidades de los demás en medio de este sufrimiento. Él escribió: Dios nos puso aquí por una razón y tenemos que confiar en Él aun cuando no entendamos lo que está haciendo. Confiar en Él aunque no entendamos lo que está haciendo, por el beneficio de los otros. Y también queremos servir los intereses del mundo espiritual. Efesios 3:10 dice que el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios se dé a conocer ahora por medio de la iglesia. Y agrega Pablo, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Entonces también la iglesia existe para demostrar la sabiduría de Dios ante un universo espiritual. Y para mí esto es increíble. Es decir, que nosotros alcanzamos lo cósmico, es decir, lo fuera de este mundo como lo entendemos. Que esta es la manera en que Dios ha escogido revelar a los ángeles y a todo lo demás su plan soberano. Así lo escribe Martin Lloyd Jones, un teólogo. La iglesia es el templo. Y Bryan Chapell, de nuevo, escribió: las huestes celestiales, dice, deben mirar a aquellos de nosotros que estamos en la iglesia, deben mirar a aquellos que estamos en la iglesia con todo nuestro pecado, con nuestras personalidades diferentes, con nuestros prejuicios culturales y nuestras diferencias. ¿Cómo hizo Dios esto? Cumplir los intereses de Dios, y por cumplir los intereses de Dios vamos a satisfacer los intereses de los otros y los intereses que Dios tiene con el mundo espiritual. ¿Qué pasa con el interés de nosotros? Bueno, el Catecismo de Westminster lo resume de esta manera: el fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Si el propósito de la vida cristiana es conocer a Dios y deleitarse en Dios. Pero yo quiero que usted piense que el verdadero deleite en Dios no puede estar separado del deleite de obedecer su voluntad. Es decir, si usted verdaderamente disfruta quien Dios es, porque usted tiene un claro entendimiento, como Pablo dice, del misterio, es decir, de quien Jesús es, de quien Dios es, como resultado natural, usted va a querer obedecer a Dios. Porque ¿por qué va a querer obedecer a alguien más, sino a este que ha hecho todo esto por usted? Y con esto voy aterrizando. Quiero que piense
en sus intereses de esta forma. Dios no reclama el trono de su corazón para su propio beneficio. Dios no reclama el lugar del trono, estado en el trono de su corazón, para el beneficio de Él. Él siempre está bien. Él no necesita nada de nosotros. Todo lo que Dios ha hecho en la creación siempre ha sido en el buen beneficio de su pueblo. Todo lo que Dios hace siempre es para el beneficio de su pueblo. Nosotros hemos sido los que le hemos dado la espalda a estos beneficios. Pero si usted le pone mucha atención a toda la Biblia, es decir, a todo, del principio hasta el final, podrá llegar a decir, sin duda, que la Biblia lo que es la Biblia más bien cuenta, para que usted no se confunda, la historia en la que Dios hace todo lo bueno necesario para bendecir a su pueblo por todo. Obedecer sobre todas las cosas no nos puede llevar a nada más que bendiciones sobre nosotros. Bendiciones sobre mi vida y bendiciones sobre los que Él ama. Y cerremos con esta idea. Todo lo que somos y todo lo que hacemos inicia en la gracia y descansa en la gracia hasta el final. No solo capítulo 3 de Efesios, sino todo el Nuevo Testamento nos hace evidente que la vida cristiana no es algo que nace por medio del esfuerzo humano, sino que es un resultado de la gracia de Dios. Pablo reconoce que su llamado, Pablo reconoce que su mensaje, Pablo su sufrimiento viene de la gracia que Dios le dio. Esto para mí, a mí me llena de ánimo. Dios es el que inicia, Dios es el que sostiene y Dios es el que usa la vida del cristiano para revelar su plan eterno en Cristo Jesús. Y que nosotros podamos tener acceso, como dice el versículo 12, confiado a Él para servir como Él nos llama a servir. Y por eso, como iglesia, debemos entender que todo lo que somos y todo lo que hacemos descansa en la gracia de Dios y no en nuestras capacidades. Todos los días pueden ser el día en que nos vamos a encontrar o nos vamos a enfrentar a una prueba de proporciones. Y es en esos días y en todos los demás que recordar quién Dios es. Ahí es donde tenemos que recordar nosotros por su gracia. Ahí es que tenemos que recordar que Dios es el que ha iniciado la obra en nosotros. Ahí es donde tenemos que recordar, y en las palabras de la Biblia, que debemos fijar nuestra mirada en Jesús, y dice, el autor y el consumador, es decir, no solo el que empieza, sino el que hace todas las cosas. Al final, todas las cosas, cuando estamos buscándolo a Él las va a hacer en nosotros. El consumador, perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Porque Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer. Para que, de nuevo, de Filipenses 2:13. En su gracia. Él hará, dice 1 Tesalonicenses 5, Él hará su santa voluntad en nosotros, porque el que los llama es fiel y así. Él es poderoso para evitar que ustedes caigan, dice, y para presentarlos sin mancha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Esa es la gasolina de cada día, cuando usted enfrenta su nuevo día.
que usted está llamado a obedecer con todo lo que Él ha hecho en usted. Y confiar en la promesa de que Él es poderoso para evitar nuestra caída y también para presentarnos sin marcha ante su gloriosa presencia en el final.